Bueno, y lo del problema de Ecopetrol, vean, hace cuánto les hice yo un video sobre lo que sucedía con lo de la gasolina que se gastaron, el fondo de estabilización y que el problema lo traemos desde Pastrana. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Ustedes ya tienen la noticia, ya saben, se están robando el petróleo, millones y millones de barriles se los están saqueando. Ya han conocido las noticias últimamente, pero quiero que presten atención a este video y lo compartan, porque aquí les voy a mostrar una noticia que es fundamental para que se den cuenta cómo la clase política en manos tanto de los paramilitares como de la guerrilla se roban también el petróleo. Pero les voy a dejar el video inicial donde Noticias 1 saca el video y le preguntan a alguien del abuso que cómo se lo sacan, y él llega y explica también que es muy extraño porque se supone que Ecopetrol cuenta con la mayor tecnología para evitar precisamente esta clase de robos. Pero quiero que vean el video para que le presten atención a lo que él indica. Quiero el video. De Ecopetrol han retirado por lo menos 9.000 válvulas ilegales, de manera que el robo a Ecopetrol no es una novedad. Lo que sí es, dicen los expertos, es que el presidente le preste atención al problema. Marta Olaya. Mónica, con los detalles de este robo continuado, es fácil también llegar a la conclusión que llegó el presidente, que sin ayuda desde adentro de Ecopetrol no sería tan fácil y que sin una investigación interna en la compañía será imposible detenerlo. Tanto lo positivo como lo negativo. Aunque el robo de petróleo en Colombia no es nuevo y se realiza hace más de 3 décadas, el reciente escándalo que salpica a varios empresarios volvió a cobrar relevancia luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera investigar si funcionarios de Ecopetrol hacen parte de la red que participó en el multimillonario robo de petróleo que le causó un detrimento a la compañía superior a los 360.000 millones de pesos. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran gente de bien, de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol. Quienes trabajan en el sector aseguran que en medio de estos robos, en los que históricamente han participado los grupos armados ilegales y que ahora salpica a varios empresarios, es la primera vez que un presidente manifiesta su preocupación por el tema. La única novedad de todo esto, por lo menos para quienes trabajamos en la industria del petróleo, es que por primera vez un presidente toma cartas en el asunto y exige una investigación, pero con resultados. Según Ecopetrol, desde 2013 hasta lo ocurrido de este año, se han retirado más de 9.000 válvulas ilícitas que facilitan el robo de crudo, siendo los oleoductos más saqueados los del Magdalena Medio, los petroductos Salgar y Gualanday, el oleoducto trasandino que transporta petróleo desde Orito en el departamento de Putumayo hasta Tumaco y Caño Limón Coveñas, ubicado en el departamento de Arauca. Aunque Ecopetrol expidió un comunicado asegurando que por ahora las investigaciones no vinculan a ningún funcionario de la compañía, hay muchos cuestionamientos frente a esta versión. Surgen muchos interrogantes, como quiera que en Ecopetrol hay tecnología de punta. La empresa sabe el movimiento de todos los barriles en los campos de producción, en las refinerías, en los oleoductos, en los carrotanques, y sin embargo a la fecha nada se ha dicho por parte de Ecopetrol. Según la investigación que adelanta la Fiscalía junto con la DIJÍN, los 17 empresarios involucrados en este delito al parecer movían entre 5 y 8 camiones, cada uno con al menos 2.000 galones de crudo diarios, por lo que la afectación patrimonial de la estatal petrolera podría ser mayor a lo calculado inicialmente. Entonces todos dicen, pero ¿cómo se estaban de esta forma robando el petróleo? ¿Quiénes lo estaban haciendo? Ustedes ya saben, y ya hay muchos que están involucrados, hasta familiares de Andrés Pastrana, gente cercana a él. No lo afirmo, solamente todos ustedes saben que es presunción, pero que es gente que es cercana a Pastrana. Este problema tiene más de 3 décadas que tenemos, y estos gobiernos son los mismos que nos han estado gobernando.
¿Cómo es posible que ninguno sabía que se estaban robando el petróleo con la mejor tecnología? Por eso es que para subir a un cargo de presidente en Ecopetrol exigen que tengan más de 10, 15 años y un poco de cosas que hacen que la gente de afuera no pueda ingresar y mirar qué es lo que en realidad hace la petrolera en Colombia. Pero aquí les voy a dejar una información para que también la tengan presente. Vean este video, qué es lo que el uribismo ha hecho con nosotros los colombianos durante años. Les voy a dejar el listado para que ustedes también lo puedan ver, lo puedan leer, aunque les dejo ahí la información. Pero como les indico, este video es muy importante porque les voy a colocar como un excomandante del paramilitarismo indicaba cómo era que se robaban el petróleo. Pero primero les voy a dejar esto para que tengan presente cómo nos han estado robando a nosotros durante años. El robo que Ecopetrol le hizo al Estado y lo que han venido realizando los uribistas durante años no es lo único. Porque recuerden que del gobierno de Uribe, ¿quién fue el ponente de la ley 100 de 1993, llamada la Ley de la Seguridad Social, que generó la crisis de la salud de los colombianos y le entregó los recursos al sector privado, incluyendo el negocio de las pensiones, donde los jóvenes aportan a los privados y el Estado es el que pensiona? También, ¿quién es el autor del Acto Legislativo 02 del 2005, que acabó con las 14 mesadas pensionales y con el régimen de transición pensional? También, ¿quién le quitó a las multinacionales el impuesto de remesas, que deben de pagar del 7% sobre las utilidades llevadas al exterior? También, ¿quién le quitó el IVA a las multinacionales petroleras y mineras, mientras que todo colombiano debe pagarlo hasta cuando compra un pan? Y eso no lo sabíamos. ¿En qué gobierno el Congreso aprobó beneficios tributarios al sector financiero? 80% en manos de bancos extranjeros y 18% en manos de Sarmiento Angulo, dejando de recibir el gobierno más de 20 billones de pesos al año. ¿Quién le extendió a las multinacionales mineras y petroleras el beneficio tributario de descontar las regalías del impuesto a la renta? ¿Quién le quitó a las petroleras y mineras los aranceles o impuestos por importación de maquinaria y equipos? ¿Quién llevó al Congreso la propuesta que dio inicio a la privatización o venta de las acciones de Ecopetrol mediante la ley 118 del 2006? ¿Quién vendió Ecogas? ¿Quién llevó al Congreso la ponencia de la ley 1274 del 2009, más conocida como la Ley de Servidumbres Petroleras, a través de la cual le abrieron los broches a portones de las fincas a las multinacionales petroleras para que ingresen como Pedro por su casa a generar estragos ambientales, violando la propiedad privada, donde ingresan y hacen lo que quieren en nuestros territorios? ¿Quién le disminuyó a los trabajadores mediante la ley 789 del 2002 el porcentaje de recargos nocturnos u horas extras, dominicales y festivos? ¿Quién acabó con Telecom para que el multimillonario Slim, Carlos Slim y otras multinacionales se quedaran con las inversiones y redes de la empresa sin pagar un peso? Todas las redes que hay en Colombia, y se quedaron ellos y nadie dijo nada. ¿Quién creó los incentivos del Estado para delatores y para entregar subversivos, vivos o muertos, lo que originó los falsos positivos? Ustedes ya saben la problemática que tenemos en Colombia con respecto a esto. ¿Quién se inventó también la YIS política, dando preventas? 76 notarías, por ejemplo, para hacerse reelegir. ¿Quién se inventó agroingreso seguro para entregarles recursos a los financieros ricos que lo acompañaron en la campaña presidencial?
Ustedes ya saben todo lo que sucedió con Agroingreso Seguro. Millones y millones de pesos se entregaron a todos los que ayudaron la campaña de Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién concedió la riqueza de nuestro país adjudicando 9.780 títulos mineros a privados, hijos de ministros y congresistas, y hasta su propio hermano e hijos, y a multinacionales? ¿Quién engendró a los hermanos Nule, a quienes calificó de jóvenes empresarios ejemplares? De la misma forma lo decían con los hijos de Uribe. ¿Quién vendió las minas de sal, lo último en minería que le quedaba al país, después de la venta del Cerrejón, Paz del Río, Cerrematoso, La Loma y etcétera? ¿Quién le quitó a Ecopetrol la administración del subsuelo, creando la ANH para desmontar el contrato de asociación y volver a la concesión de la época colonial, donde el país perdió la participación en la producción de crudo, recibiendo solamente unas ganancias del 8%? ¿Quién extendió 26 contratos petroleros, entre ellos el de Caño Limón y el de gas de La Guajira, campos que deberían estar en manos de Ecopetrol, y por lo cual el país, según recientes estudios realizados por la UIS, ha dejado de recibir 36 billones de pesos, ahorrándonos 4.5 reformas tributarias? ¿Cuál es el expresidente que tiene el récord de tener 48 de sus funcionarios presos, entre ellos ministros, generales, secretarios de despacho y asesores jurídicos de presidencia? ¿Quién adjudicó la Ruta del Sol a Odebrecht? ¿Quién adjudicó el plan maestro de la refinería de Cartagena, Reficar, inicialmente a la empresa suiza Glencore y posteriormente a la compañía estadounidense Chicago Bridge y Iron, CBI, para terminar las obras donde hubo sobrecostos por más de $4.000 millones? ¿Quién fue el creador de la Convivir, que llevó a la creación de las AUC, a las que luego administró con el pacto de Realito, convirtiéndolas en BACRIM y empresas de vigilancia privada? ¿Quién le entregó el DAS a los paramilitares para que asesinaran sindicalistas, a líderes sociales, a asambleístas, y le chuzaron las audiencias y teléfonos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, esta información es para que la tengan presente, es muy buena y por favor compartan. Este video que les hice es para que tengan presente cómo nos han estado robando, engañando. Y muchos de los colombianos que aún siguen en el uribismo se dejan seguir metiendo los dedos a la boca. Pero aquí les voy a dejar este video con este excomandante de las AUC, donde él dice que la gente de Ecopetrol nos decía qué debíamos hacer para mejorar, cuando ellos empezaron a colocar estrategias para que no se robaran el petróleo y botaban bolas de polietileno para tapar la fuga. Pero el mismo Ecopetrol les decían qué debían realizar para poder seguir sacando el crudo. Entonces, aquí les dejo este video para que lo puedan visualizar. La pregunta, inclusive yo me la hacía y se la he hecho a varias personas, es ¿por qué crees que vuelan el tubo independientemente del sector o cuál tubo es aquel que está cerca a un río? Y es por eso, es porque primero no pueden cuantificar el daño en cuanto a galones que se pierden ahí, y adicionalmente están justificando el que se han robado desde adentro. Dicen es que los paramilitares tenían el tubo y eso lo convirtieron parecido a una flauta porque en cada esquina había un hueco. Y sí, hurtábamos combustible y era una fuente de financiación. Pero también
eran más que el que se perdía directamente desde allá con estas voladuras de oleoducto. ¿Por qué creen que vuelan el oleoducto? No, que es por el daño ambiental. No, que es porque como es para los gringos, entonces para que los gringos no reciban el combustible. Eso es como el que maneja el taxi. Yo, ¿para qué voy a dañar el taxi si hay más taxis? ¿Para qué botar el combustible si a Estados Unidos el daño que se le hace es a Colombia? Porque a Estados Unidos no le ha llegado, pues no nos va a pagar. Y te decía, y es que dentro de Ecopetrol aún debe haber personas que hurtan directamente desde allá, que cuando ya han robado con facturación, salen los camiones llenos, los distribuyen a estaciones de servicio y son entre comillas legal. Entonces ya cuando hay un volumen grande de hurto robado, pues simple y llanamente llaman a alguien, al amigo, al parcero, al que piensa igual, o hey, volame el tubo. Entonces al volar el tubo, y si miras casi siempre las voladuras de oleoducto son donde hay ríos. ¿Por qué? Porque cuando van a cuantificar no solo el daño ecológico, sino a mirar cuánto combustible entre comillas se perdió, pues les va a quedar más difícil cuando ha cogido por un río. Adicionalmente, entonces no solo sale el que se perdió por el atentado, sino ahí legalizan y justifican el que habían robado dentro del cartel. Esas son cosas que nosotros hemos contado y cosas que el país tal vez no conozca. Esto no solo ha pasado cuando nosotros estuvimos, sino antes y hasta después de que nos desmovilizamos. Una de las tantas verdades que nosotros hemos dicho es todo lo del tema de fuentes de financiación, porque como son ejércitos irregulares o ejércitos no legales, pues necesitan de una financiación no legal. En determinadas regiones, y no solo lo digo yo como autodefensa, sino que fui, sino también en donde estaban las guerrillas, pues se tenían que financiar de algo. Voy a poner un ejemplo claro: si es el Caquetá, el Putumayo, la principal fuente de financiación de estas regiones es la coca. En el sur de Bolívar era la coca, en Santander no había coca en determinada región, sino era el hurto de combustible. Esa fue nuestra principal fuente de financiación, fuente que ya existía y que ya era manejada por los grupos de izquierda, o guerrilleros que habían ahí, no de izquierda, perdón, guerrilleros que habían ahí. Ellos estaban organizados por comunas y determinadas comunas hurtaban ACPM, gasolina. Pero lo más curioso del tema es que eran bandas que traían de Bogotá y ellas robaban y se llevaban el combustible, lo vendían y a ellos les pagaban un impuesto. Y listo. Entonces esos son los invisibles de la guerra, no solo el que hacía esta comercialización, sino los dueños de estaciones de servicios que en último se enriquecieron con ese combustible hurtado, porque si en Ecopetrol para esa época valía 4.000 el galón de gasolina, en el tubo valía 1.000, entonces le generaba más ingresos y él no iba a gastar plata en munición, ni en heridos, ni en muertos, absolutamente nada. Esos son los invisibles, aunque ya los hemos visibilizado en diligencias jurídicas a muchos. Pero lo que ya después empezamos a darnos cuenta es que, también lo dijimos, es que había mucha gente desde Ecopetrol que permitía que este hurto se hiciera. Entonces, por ejemplo, cuando Ecopetrol empieza a manejar varias dinámicas de prevención de hurto de combustible, por decir algo, una época que la gasolina le echaban una tintilla y cambiaba de color. Entonces cuando llegaba la policía de hidrocarburos y miraban si una mula, sacaban una prueba y si no tenía el color que indicaba, pues era robada. Entonces dijimos, bueno, aquí tenemos que empezar a hacer algo, y es mirar a ver cómo nos enseñan no a pintar el combustible, sino qué es lo que hacen. Nos empezaron a vender unos químicos. En esa época, claro que desde hace rato el Gatorade salió en botella de vidrio. Esa botella valía 20 millones de pesos, de ese químico.
y era con gente de Ecopetrol, ¿no? A esta gente ya la hemos denunciado, como te digo, cuando empezaron a tirar bolas de polietileno por el oleoducto. ¿Por qué? Porque cuando se abre una llave, el combustible sale con muchísima presión y al pasar la bola de polietileno tapaba la fuga, o sea, absorbía. Entonces ellos mismos, la gente de Ecopetrol, nos iba diciendo qué debíamos de hacer y nosotros íbamos mejorando. De esta forma es como nosotros los colombianos nos damos cuenta cómo nos siguen robando, se nos siguen llevando nuestras instituciones, porque como un día, y como lo digo casi siempre en todos los videos, se robaron los 70.000 millones de la Mintic, se robaron 90.000 millones de la Sergio Arboleda, se robaron más de 500.000 millones de La Paz, se robaron 577.000 millones de pesos a las fuerzas militares, se robaron 70.000 millones de pesos de minas y energías. Ahora llegan y también se nos roban más de 80 millones de dólares en Ecopetrol. Se robaron también las cosas de la SAE, de lo que habían fiscalizado. La fiscalía había tomado todo eso de activos que se habían robado digamos, de lo que le quitaban al narcotráfico. También se robaron casi todo y todo lo entregaron nuevamente a los dueños de eso. O sea, se robaron prácticamente todo. La UNP también los tenían el gobierno uribista para que estuvieran transportando polvo blanco, armamento, donde un ex conductor de narcotráfico de ellos denuncia también a Zapatero por entrega de armamento al Golfo, al clan del Golfo. O sea, ¿qué más necesitamos nosotros los colombianos para que nosotros abramos los ojos? Nosotros no metimos en el gobierno, durante todos estos años, no metimos gobernantes, lo que metimos fue una mano, y qué pena decirlo, de ratas que se han estado robando el país. Al igual que con las EPS, o se les olvida, también donde entra el hermano de Vargas Lleras, que qué extraño, se quiebran también las EPS y se pierde toda la plata. Toda la plata en las EPS, los dueños son extranjeros, y en esto también está involucrado Uribe. Todos ellos, Sarmiento, todos. O sea, uno no entiende cómo es que la gente aún no abre los ojos. Nos están robando, y la gente aún le sigue creyendo al uribismo. Estamos en un gobierno del cambio. Se les sube a ellos su salario y ni siquiera los colombianos nos ganamos ni siquiera el 10% de lo que se ganan ellos. Pero aún nos dicen a nosotros trabajen vagos, que somos unos desagradecidos y que somos unos mantenidos. Entonces, como siempre lo indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Muchas gracias.